Estas son algunas estimaciones. Como les decía, las estimaciones se están revisando constantemente. Escogimos dos fuentes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ustedes tienen ahí el crecimiento del 2019, las estimaciones del 2020 y las proyecciones del 2021. Como ustedes pueden observar, todas las economías están cayendo en números negativos, con crecimientos del Producto Interno Bruto que van desde el 4,5% hasta el 10%, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Pero independientemente la fuente que uno utilice, se encuentra con cifras alarmantes en cuanto a lo que es la caída del Producto Interno Bruto. La caída del Producto Interno Bruto va a afectar prácticamente a todos los sectores y de acuerdo con las mismas estimaciones, pues ustedes pueden observar que para el 2021 se espera una recuperación importante una vez que se controle la pandemia. Este es una gráfica que muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto trimestral para los países desarrollados, básicamente Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido. Ustedes pueden apreciar que, si bien es cierto, ya veníamos en el 2019 con una tendencia o un crecimiento muy bajo, ya para el primer trimestre del 2020 ya sí notamos caídas importantes en el crecimiento del Producto Interno Bruto, consistente con las estimaciones que se están realizando para finales del 2020. El año habría que darle seguimiento y, como mencionaba José Rafael, el tema de la reactivación económica probablemente modificará la tendencia a la baja mostrada en este primer trimestre del año para estos países específicos. Creímos importante tener alguna información con relación a indicadores de las bolsas de valores, en este caso de Estados Unidos, y escogimos el indicador Dow Jones y el Nasdaq para revisar cuál fue la tendencia, y lo que nos encontramos fue una caída importante en el mes de marzo. Noten ustedes que tanto el Dow Jones como el Nasdaq tuvieron una caída pues importante en el mes de marzo, pero a partir de esa fecha noten una importante recuperación en ambos indicadores. Inclusive, si uno ve el Nasdaq, el crecimiento pues supera en mucho el panorama que se venía presentando desde septiembre del 2018. Y aquí, probablemente por el tipo de empresas que negocian en este mercado, relacionadas con aspectos tecnológicos, pues ha tenido, digamos, un desarrollo mucho más rápido después de la caída que se presentó en el mes de marzo. Esto también es un indicador que nos parece importante darle seguimiento. El precio del petróleo desde el 2013 al 2020. En realidad, ahí hemos tenido una caída importante en los niveles que teníamos en el 2013, a pesar de que se han presentado varias oscilaciones.
noten ustedes que el precio del petróleo, pues en los últimos 2 años no ha llegado a superar los $80 por barril. Tuvo una caída importante en el 2020, pero ha iniciado una etapa de recuperación. Sin embargo, todavía se mantiene muy por debajo de los niveles que tenía en los años 2018 y 2019. Esto, lógicamente, está vinculado con la caída en el nivel de producción a nivel mundial y es un indicador sobre el comportamiento de la producción y de la oferta global. Con relación al índice de confianza del productor, esto es para varios países desarrollados. Noten también aquí una caída importante que no solamente se da en el 2020, vean que ya ese indicador de confianza ya venía en disminución desde el año 2018, pero sí ha profundizado en el año 2000, mediados del año 2019 e inicios del 2020. Igualmente, cuando vemos el índice de confianza del consumidor, vemos un comportamiento muy similar, correlacionado para el año 2020 con todo el panorama económico a nivel global. Aquí es importante destacar que en economía las expectativas juegan un papel muy importante y desde el punto de vista de las empresas como de los consumidores, las decisiones de inversión y las decisiones de consumo en buena medida están determinadas por las expectativas que se tengan sobre el futuro de la economía. Y esto es un indicador que muestra la desmejora que se da en estos índices de confianza. Aquí tenemos ya un poco más acercándonos a la región, tenemos las tasas de crecimiento en términos reales del Producto Interno Bruto. Este gráfico evidencia lo que mencionábamos anteriormente, una caída muy grande en las tasas de crecimiento de la producción, superando incluso la crisis del 2008, que si bien es cierto, afectó o se inició en Estados Unidos con gran afectación en ese país y en Europa. En el caso de América Latina no fue tanto el impacto, pero esta crisis sí vemos que ha tenido unas repercusiones importantes en cuanto a lo que es el crecimiento en el área de América Latina. Quisimos hacer el ejercicio y tener información con relación al efecto en los mercados bursátiles, menos al comportamiento y a las expectativas económicas. Y lo que vemos con estas bolsas que escogimos de Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú y México, es una caída importante en el mes de marzo, con una ligera recuperación. Estos datos están hasta abril y es importante darle seguimiento para ver la evolución que han tenido a partir de esa fecha. Ya entrando un poquito más a la región América, como les decía, sin entrar en particularidades individuales, hemos visto algunos impactos importantes. Uno de ellos, las medidas estrictas
de distanciamiento en los países con sistemas de salud débiles para atender la pandemia, retrasos en la toma de decisiones para la contratación de deuda para atender y controlar la pandemia, procesos de negociación de deuda con instituciones financieras multilaterales. Aquí básicamente el Fondo Monetario y el Banco Centroamericano de Integración Económica y otros multilaterales de crédito han apoyado a los países en créditos rápidos para atender las necesidades urgentes de control de la epidemia. Las medidas de distanciamiento, la crisis de empleo, la contracción de la demanda y la disminución de diversos servicios y una desaceleración del flujo de remesas, especialmente en El Salvador, Honduras y Guatemala, generarán tensiones en diversas industrias, reflejo de un entorno operativo debilitado y de alcances aún desconocidos. Más adelante vamos a ver el comportamiento de las remesas y dado que en la región y básicamente en Centroamérica, los países del Triángulo Norte tienen una dependencia muy alta de las remesas y estas remesas en un 95%, un 90-95% provienen de Estados Unidos, pues han tenido un impacto dado los problemas que se han presentado en ese país. Una alta incertidumbre para ubicar el inicio de la normalidad de las actividades económicas en algunos sectores. Hemos visto la aplicación de diversas medidas. Inicialmente se tomó la decisión de aplicar cierres extremos y luego se ha ido aplicando una política de tratar de controlar la pandemia, pero al mismo tiempo ir abriendo la economía, dado que los efectos negativos que tiene los cierres podrían incluso ser mucho más graves que los que origine la misma pandemia. Las acciones emprendidas por las empresas para continuar operando en medio de la crisis han redefinido las formas de trabajo. Esto es muy importante. Yo creo que esto, como lo mencionaba anteriormente, es uno de los cambios más importantes que nos va a dejar esta pandemia y que a su vez va a obligar a reinventarse a varias empresas, dado que el uso de estos mecanismos y de estas herramientas podría derivar en mayores eficiencias y rendimientos para las empresas. En el proceso de prescindir de los espacios de oficina para hacer efectivo el distanciamiento social y mejorar eficiencias operativas, el uso de las plataformas tecnológicas para servicios financieros y compras en línea impondrán desafíos competitivos a los desarrolladores inmobiliarios de oficentros y centros comerciales. Este es un tema muy importante que está vinculado con lo mencionado anteriormente. Algunas empresas ya están evaluando la necesidad de tener espacios físicos o de disminuir la utilización de espacios físicos, incluso la necesidad de contar o de disponer de un número alto de personal, dado que se han dado cuenta con la utilización de estos medios que sus empresas han seguido operando y que ha resultado eficiente esos cambios. Los países de la región han iniciado un proceso gradual de apertura de las actividades económicas, aunque estimamos que su reactivación será lenta ante probables rebrotes del virus en países cuya estructura económica incorpora un alto porcentaje del comercio informal. Aquí hay que considerar la situación de nuestros países. Un alto porcentaje de nuestro mercado laboral está en el sector informal y eso tiene sus consecuencias a la hora de aplicar cierres. Los cierres aplicados en el sector formal cumplen realmente con su objetivo. En el caso del sector informal, las personas tienen que salir
a proveer medios de ingresos, ya que de lo contrario pues no van a tener el sustento en sus hogares, y eso hace más difícil el controlar el tema del distanciamiento. Incluso ya hemos visto en Europa, ya lo hemos visto en Francia, en Italia y en España, en donde se ha retrocedido en algunas medidas de apertura, dado la aparición de nuevos rebrotes. El incremento en los déficits fiscales y niveles de deuda, los más afectados, El Salvador y Costa Rica, ejerciendo una presión importante en los perfiles fiscales ya debilitados por los elevados niveles de deuda. Este es un tema que, como lo mencionaba anteriormente, hemos hecho un manejo inadecuado de las finanzas públicas en el país, en los países, y el COVID-19 vino a impactar o a exacerbar esas dificultades y esos problemas que veníamos enfrentando en el manejo de las finanzas públicas. Tenemos un preocupante incremento en la brecha social. Tenemos países más desiguales, donde la distribución del ingreso cada vez se ensancha más, y los grupos más vulnerables son los que van a tener o los que han tenido una mayor afectación. Algo importante en el manejo de la política monetaria por parte de los bancos centrales es que al tener bajas tasas de inflación, esto abre un espacio a la política monetaria para proveer medios de pago que posibiliten tanto los requerimientos de atención de la pandemia como otras obligaciones, incluyendo el apoyo a las finanzas públicas. Aquí hemos visto a los bancos centrales facilitando el acceso a la liquidez, tanto a las entidades financieras como al mismo gobierno, y esa baja inflación pues hace posible que se tenga una mayor posibilidad de ejercer una política monetaria expansiva, dadas las limitaciones que la mayoría de países enfrentan desde el punto de vista de sus problemas de finanzas públicas. Este es un gráfico, un enfoque que realizamos con relación a cuáles sectores se han visto más impactados con la pandemia. Noten ustedes que en donde encontramos más riesgos son básicamente en los servicios de entretenimiento, en cines, en parques, en el tema de aeropuertos, hoteles, turismo. Esto ha sido afectado de manera directa. Ustedes recuerdan que una de las primeras medidas de cierre fue la cancelación de vuelos, y esto tiene un impacto directo sobre el sector de hoteles, restaurantes, transporte, de turismo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos viendo los mayores efectos. Contrariamente, hemos visto pocas afectaciones en el sector bancario, el sector de seguros, educación en línea, servicios de salud, servicios de internet, etcétera, alimentos, etcétera. Y en un nivel medio tenemos tema de materias primas, manufactura, centros de estudio, etcétera. Esto, lógicamente, es cambiante. Nosotros estamos dando un seguimiento, dado que calificamos a entidades que se encuentran prácticamente en todos estos sectores, con el fin de ir monitoreando cuáles son los riesgos y reflejar esos riesgos en las calificaciones crediticias que otorgamos en toda la región centroamericana. Esto es un gráfico que muestra el indicador de riesgo país. Como ustedes pueden observar,
Ha habido una mayor afectación en el caso de El Salvador y Costa Rica en cuanto al premio por riesgo que se exige o exigen los inversionistas. Esto motivado fundamentalmente por el deterioro fiscal y las rebajas en las calificaciones crediticias de las agencias internacionales. Y en menor afectación vemos a Panamá, que de todos los países es el que muestra tenemos un pico en marzo y vemos un ligero descenso a partir de esa fecha, pero con datos en cuanto a lo que son las primas de riesgo, principalmente al compararlas con los bonos soberanos de Estados Unidos. Estas son las calificaciones de riesgo soberano de los países de la región. Noten que solamente Panamá y Curazao aparecen con grado de inversión, mientras que el resto de países se encuentra a nivel especulativo, muchos de ellos con perspectiva negativa. Esas calificaciones y esas perspectivas están muy vinculadas a el tema del manejo de la deuda y los niveles de deuda y de déficit fiscal que han manejado estos países y a los problemas políticos y de acuerdos políticos para solventar estos principales problemas. En cuanto a lo que es la deuda, la región en la última década ha estado inmersa en un proceso de consolidación. Se han hecho esfuerzos en aprobar legislación para atender el problema de las finanzas públicas. En Costa Rica, a finales del 2018, se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que básicamente creó el impuesto al valor agregado, además de que estableció la regla fiscal para controlar el gasto de las entidades públicas, y incluía también algunas modificaciones en el empleo público con el fin de disminuir la carga de este sector. Sin embargo, esa legislación resultó insuficiente, como lo mencionábamos anteriormente, dada las presiones que nos han impuesto la pandemia en materia de finanzas públicas. Algo que ya mencionábamos, tenemos poco espacio fiscal, principalmente por un bajo desempeño económico. Los ingresos tributarios disminuyen de manera significativa, situación que obligará a financiar el gasto relacionado con la emergencia con endeudamiento público de corto y largo plazo, incrementando los niveles de deuda y el déficit fiscal. Aquí tenemos un gráfico que nos ubica a los países en dos variables, la relación deuda-PIB y el déficit fiscal. Noten que el caso de El Salvador, Costa Rica y Ecuador mantienen elevados déficits fiscales, y esto es la proyección del 2020 y ya considera las necesidades de gasto y las proyecciones de ingresos que se tendrán motivadas por los efectos de la pandemia. Esto lo quisimos incorporar. Nos parece importante destacar que los flujos de inversión extranjera directa al primer trimestre del año 2020 disminuyen considerablemente con los obtenidos en 2019 y 2018. Aquí hay una correlación entre con el nivel de riesgo, la percepción del riesgo de los inversionistas y
es importante darle seguimiento a esta variable para observar el comportamiento en periodos sucesivos. Hay que recordar que la inversión extranjera directa es muy importante y nos ayuda a paliar los déficits en balanza comercial, básicamente en la deuda, en la cuenta corriente, y requerimos de ese apoyo tanto para generar mayores niveles de producción como para incrementar los niveles de empleo. El tema del desempleo, este es un factor importante, muy importante. Noten ustedes que aquí hemos tenido un impacto significativo en los niveles de desempleo generados, como mencionaba anteriormente, por la ruptura de contratos laborales, la modificación de jornadas, la readecuación de esos contratos, con lo cual el desempleo se nos ha incrementado en algunos casos al doble. Vean el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Pasamos de un desempleo del 12,40 en el 2019 a un 24% en el 2020, con efectos pues devastadores en lo que es la actividad económica. Esto afecta directamente la actividad económica porque implica una desutilización de recursos productivos que podríamos estar utilizando para incrementar la producción. En cuanto a remesas, aquí tenemos el dato del comportamiento de las remesas para los países de El Salvador, Guatemala y Honduras. Escogimos estos porque, como mencionaba anteriormente, estos son los países que más requieren o que más flujo de remesas generan, y en su mayoría esas remesas vienen de Estados Unidos. La caída que observamos se debe básicamente al comportamiento en la tasa de desempleo de Estados Unidos. Noten que la población hispana, el desempleo en la población hispana de Estados Unidos es mucho mayor que el desempleo general, el índice general. Ahí tenemos una afectación importante. En realidad la población latina ha sido golpeada desde varios puntos. Es la más afectada en cuanto a lo que son las consecuencias del COVID. Tenemos un altísimo porcentaje de fallecidos de origen latino, y aquí lo vemos en la parte de desempleo, también son los más afectados. Un poco el tema que les mencionaba de cómo hemos adaptado o nos hemos adaptado o se han adaptado las empresas a esta crisis. Se ha hecho, digamos, un uso muy importante de la tecnología. Hemos casi obligados a utilizar herramientas que estaban fuera de nuestro portafolio de opciones, y ahora prácticamente nos hemos dado cuenta que todo lo podemos hacer a través de estos mecanismos. Esto es una de las grandes ventajas y de las oportunidades que se le abren a las empresas para enfrentar de mejor forma una reactivación económica. Y como ejemplo tenemos este gráfico de descargas. Esto incluye una semana de descargas de aplicaciones de apps que en su mayoría, como ustedes lo pueden ver, tienen que ver con comunicación, con diversión, etcétera, dándose un uso mucho más amplio de lo que estábamos haciendo antes de la crisis.
lo cual, como les digo, abre una serie de oportunidades. Para hacer unas consideraciones finales y ir cerrando esta presentación, creemos importante destacar que la capacidad de adaptación de las empresas con avances tecnológicos han posibilitado enfrentar de mejor forma las limitaciones impuestas durante la pandemia. Teníamos empresas que ya habían desarrollado avances importantes en el campo de la tecnología, y estas empresas pues han tenido una ventaja en comparación con otras que no han o que no habían desarrollado ese tipo de innovación. Las inversiones dirigidas hacia el mercado inmobiliario, turismo y entretenimiento estarán limitadas durante el 2020. Esto como consecuencia del impacto que han tenido a través de la crisis. La programación de eventos, industrias de entretenimiento, centros comerciales, etcétera, estarán acompañadas de fuertes restricciones en las diferentes etapas de reactivación económica como resultado de las medidas sanitarias impuestas para disminuir los contagios. Si bien es cierto, hemos venido entrando en una etapa de apertura, esa etapa de apertura ha sido muy controlada y podría ser afectada por los rebrotes. Como mencionábamos anteriormente, ya tenemos ejemplos en Europa de rebrotes que han obligado a echar marcha atrás en esas medidas de apertura. Algo importante es que los hábitos de consumo de los consumidores han cambiado, y esto va a tener su repercusión en el corto y en el mediano plazo en la demanda, principalmente en la demanda interna. Tenemos ahora consumidores que son más cautos, que van a ser más cuidadosos en el manejo de su liquidez, de sus ingresos, tanto porque en algunos casos su ingreso disponible se ha disminuido, como porque han visto la necesidad de protegerse, dado que probablemente han disminuido el nivel de ahorro que tenían y requieren recuperarlo. La postergación de proyectos, el avance forzoso hacia la cultura home office, la evolución tecnológica y la sobreoferta aumentan la necesidad de replantear estrategias de adaptación para la industria inmobiliaria. Esto es sumamente importante y lo hemos visto con las calificaciones que otorgamos fundamentalmente en fondos de titularización inmobiliaria y fondos de inversión inmobiliaria. Aquí hay un tema que está relacionado con lo que veíamos anteriormente del uso de la tecnología y de la necesidad de las empresas de seguir utilizando espacios físicos. Muchas empresas han entrado en un proceso de reducción de espacios físicos. También en el tema inmobiliario hemos visto que se han readecuado a la baja contratos de arrendamiento, y algo muy importante es que si probablemente la ocupación de esos espacios se pudiera producir en el futuro cercano o a mediano plazo, probablemente el ingreso o los costos de arrendamiento pues no van a ser tan fácilmente recuperables. Entonces esto va a generar desafíos para esta industria. En la época post-COVID, el trabajo remoto será utilizado en mayor medida por muchas empresas. Ahí vamos a tener una profundización de las plataformas tecnológicas que van a generar, por una parte, probablemente una menor contratación de personal y una menor demanda de espacios de oficina, relacionado con lo que mencionábamos anteriormente sobre el impacto que esto pudiera tener sobre la industria inmobiliaria. En el corto plazo se experimentará una disminución de colocaciones crediticias destinadas a aquellos sectores más afectados. Lógicamente, aquí los bancos van a adoptar y están adoptando
medidas restrictivas en cuanto a lo que es el otorgamiento de créditos, principalmente a aquellos sectores que han sido más afectados por la crisis, tanto para proteger su liquidez como para lograr una mejor administración de los riesgos. La incertidumbre de ubicar la finalización de la pandemia genera riesgos a futuro para diversos sectores debido a los limitados recursos de liquidez. Por consiguiente, buscar fuentes alternativas de financiamiento será un factor clave. Ahí vemos una oportunidad para los mercados de valores en poder servir como una plataforma para proveer financiamiento a varias empresas, y ahí vemos una oportunidad importante para el desarrollo de nuestros mercados de valores. Y en el mediano plazo, la inversión en infraestructura pública estará limitada por los elevados niveles de deuda, situación que obligará a los gobiernos a una mayor eficiencia en el manejo de las finanzas públicas. Ese es el interés de haberles presentado este informe, este resumen, que como les mencionaba anteriormente, fue elaborado por nuestro equipo técnico. Vamos a proceder ahora a responder las preguntas, don Jorge. Yo le voy a leer las preguntas que se encuentran aquí en el chat. Y como se mencionó anteriormente, por cuestiones de tiempo, las que no se puedan responder las vamos a poner tanto en nuestro perfil de LinkedIn como en nuestra página web, la cual les invitamos a acceder. Ahí también tendrán la presentación de esta mañana para que ustedes la puedan acceder. Tal vez aquí vamos a revisar algunas preguntas. Ok, don Jorge, yo se las leo porque yo se las leo, don Jorge. Tenemos una que nos dice cómo se han afectado las calificaciones de riesgo que ustedes emiten a raíz de la pandemia. Aquí tal vez es importante destacar que nosotros como calificadora hemos hecho un análisis individual de cada entidad para ver cuáles han sido los fundamentales y cuáles han sido los efectos que ha tenido la pandemia en cada uno de ellos, y tenemos efectos mixtos en las calificaciones. Tenemos entidades que han bajado de calificación porque así lo ameritan los resultados que han presentado. Tenemos otras que, a pesar de la pandemia, no han tenido una mayor afectación y por lo tanto la calificación de riesgo se ha mantenido. En algunos casos hemos variado la perspectiva de la calificación, o sea, la probabilidad de que esa calificación pudiera cambiar, mantenerse o disminuir en el mediano plazo. En realidad entendemos la responsabilidad que tenemos como calificadora de riesgo con los inversionistas, y nuestro deber y nuestro objetivo es dar un seguimiento a todas las calificaciones para que reflejen los riesgos que están enfrentando y que los inversionistas pues tengan o dispongan de estos informes de calificación pues para tomar las mejores decisiones de inversión. Tenemos otra pregunta relacionada con los efectos. ¿Cuál será el efecto de las proyecciones si se contara con una vacuna en los próximos meses? Bueno, vamos a ver. Esta pregunta nos abre la oportunidad de tocar un tema el cual no es nuestra especialidad, pero que sí hemos analizado y hemos tenido información a la mano. En estos días estaba leyendo que hay nueve vacunas que están en fase 3, o sea, la fase de pruebas masivas, que es la última fase
antes de entrar al proceso de aprobación ya formal y poderlas poner a disposición de los países. Aquí hay un tema importante y es que el que se apruebe una vacuna no garantiza la disponibilidad de la misma. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esas vacunas van a estar disponibles primeramente para los países desarrollados, muchos de los cuales ya tienen contratos con farmacéuticas, como es el caso de Estados Unidos, en donde ya tiene un contrato firmado con una farmacéutica. La disponibilidad de esas vacunas para nuestros países pues va a tener que esperar y no va a ser algo tan inmediato. De acuerdo con las proyecciones, se estima que una vacuna de las tantas que se está en fase de experimentación puede estar disponible para el último trimestre de este año o primer trimestre del año entrante. Y como les digo, fundamentalmente estaría disponible para los países desarrollados. Probablemente los países latinoamericanos vamos a tener que esperar para enfrentar esa vacuna. Por lo tanto, me parece que el tema de la reactivación lo vamos a tener que hacer lidiando con la pandemia sin contar, digamos, con una vacuna en un corto plazo. ¿Qué riesgos prevén en el sistema bancario por efectos de la pandemia? Nosotros realizamos un estudio sobre la posición del sistema bancario a nivel regional, eso fue el año pasado, determinando que el sistema bancario regional mantenía indicadores sólidos, tanto de liquidez como de suficiencia patrimonial, manejo de riesgos, calidad de cartera. Y en realidad el sistema bancario, pues, y si ustedes lo notaron en la distribución de riesgo que nosotros hicimos, es uno de los sectores que vemos por el momento con una menor incidencia de riesgo por efectos de la pandemia. No obstante, eso podría modificarse en virtud de todos los procesos de readecuación de deuda que se han hecho, readecuación de créditos que han realizado los bancos y que eventualmente podrían caer en deterioros de esas carteras. Pero esos impactos no los estamos viendo todavía. Lógicamente les vamos a dar el seguimiento permanente para determinar si eso va a impactar o no las calificaciones de cada entidad. Tenemos otra pregunta relacionada con que si es probable una sobreoferta en el sector inmobiliario en el corto o mediano plazo. Nos parece, de acuerdo con lo que hemos revisado, que el sector inmobiliario va a sufrir cambios importantes en cuanto a lo que es las decisiones de los arrendatarios. Vamos a tener probablemente una mayor demanda, una menor demanda de espacios físicos. Hay proyectos que se han venido construyendo y en algunos países ya veíamos un incremento importante en esos proyectos, probablemente derivados de unas proyecciones de demanda crecientes, pero nos parece que ese es un sector que podría verse limitado por los efectos de la crisis. Y tal vez una última pregunta. ¿Qué tanto se debería abrir la economía para una pronta reactivación? Aquí es importante mencionar que se debe, y así lo han manifestado las autoridades en los diferentes países, se debe hacer una combinación inteligente entre el manejo de la pandemia y la reactivación económica. Costa Rica ha entrado en un proceso, al igual que otros países,
de una mayor apertura, dada la necesidad de reactivar o de empezar el proceso de reactivación económica. Esto tiene que manejarse con sumo cuidado porque podría derivar impactos negativos en las tasas de contagio que nos lleven a una situación en que los servicios de salud no den o no tengan la capacidad suficiente para hacerle frente. Entonces, yo diría ahí, criterio muy personal, de que debe de haber un equilibrio entre, por una parte, el manejo de la pandemia y por otra parte, un manejo cuidadoso de la apertura, tratando de abrir aquellas actividades que generan un menor riesgo, tal y como se ha hecho, y siendo lo suficientemente flexibles para poder devolverse en el caso de que sea necesario para efectos de contener la pandemia. De mi parte, eso sería todo. Agradecerles nuevamente la audiencia que hemos tenido esta mañana y les deseo lo mejor para todos ustedes y sus familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Gary Barquero y a don Jorge Chávez por su exposición. Las presentaciones, como ya se indicó, las van a poder descargar directamente desde la página web de la empresa, scriesgo.com, en las próximas horas. Así terminamos la primera conferencia de los miércoles bursátiles de las Américas. Aún es temprano y pueden ir a la plataforma de amerca.net para agendar sus citas de negocios con otros participantes. Si ya se encuentran registrados en miércoles bursátiles de las Américas, pueden ingresar al evento en amerca.net y crear o gestionar las reuniones de networking. En el chat de esta sesión de Zoom estamos dejando el enlace directo para aprovechar las diferentes opciones de inversión de las 10 plazas bursátiles que conforman Amerca. Recuerden confirmar y planificar sus reuniones y estar atentos a las redes sociales y a las páginas de las bolsas de su país para dar seguimiento a las siguientes conferencias. También es posible, si así lo quisieran, enviar las consultas previamente a los siguientes panelistas de la próxima semana al correo info@amerca.net. Ha sido un gusto contar con su presencia el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Buenos días.